Ethan era apenas un niño de 8 años, pero desde muy pequeño había demostrado tener un agudo sentido del bien y del mal. Protegía con uñas y dientes a quienes amaba, incluso cuando eso significaba meterse en problemas. Aquel día, sin embargo, no era un día cualquiera. Se suponía que era el más feliz de la vida de su padre, David Matthews. Pero mientras todos sonreían y esperaban con emoción el inicio de la ceremonia, Ethan se encontraba paralizado por dentro. Algo no estaba bien. Lo sentía en el estómago, en el pecho, en el alma. La capilla estaba llena de flores blancas y velas que perfumaban el ambiente. La música sonaba suave, y los invitados conversaban con entusiasmo mientras esperaban el inicio de la ceremonia. David, vestido con un elegante smoking negro, se encontraba en el altar, nervioso pero feliz. Ethan, a su lado, sostenía la almohadilla de los anillos con ambas manos. Su traje era igual al del padre, y su cabello había sido peinado con esmero. Desde fuera, parecía el cuadro perfecto de un hijo orgulloso. Pero sus ojos marrones estaban empañados por la preocupación. «Te ves genial, papá», murmuró Ethan, tratando de sonreír. David le guiñó un ojo, sin notar la tensión en la voz de su hijo. «Gracias, campeón. Eres el mejor portador de anillos del mundo». Las primeras notas de la marcha nupcial llenaron la capilla, y todos los presentes se pusieron de pie. Las puertas se abrieron, y allí estaba Emily, la novia. Su vestido blanco brillaba bajo la luz filtrada por los vitrales, su cabello rubio caía en ondas suaves, y sus ojos azules brillaban como cristales. Caminaba con gracia, una visión de belleza nupcial. Todos quedaron cautivados, menos Ethan. Él no podía apartar la vista de su padre. Sentía que algo oscuro se avecinaba. Desde el primer día que la conoció, algo no le cuadraba en Emily. Recordaba perfectamente aquella tarde de otoño, cuando su padre lo recogió en la escuela. «Tengo a alguien especial que quiero que conozcas, amigo», dijo David, radiante de felicidad. Emily los esperaba en la puerta de casa, con una sonrisa cálida. Al principio, Ethan pensó que tal vez no sería tan malo. Pero con el paso de las semanas, esa esperanza se desvaneció. Cuando David no estaba presente, Emily cambiaba. Su sonrisa desaparecía. Sus palabras se volvían frías, a veces incluso crueles. Una noche, mientras cenaban solos, Ethan intentó iniciar una conversación. «Señorita Emily, ¿le gusta el espacio? Estamos aprendiendo sobre el sistema solar en la escuela». «Estoy ocupada, Ethan». «Come en silencio», respondió sin apartar la vista de su teléfono. Ethan bajó la cabeza, empujando la comida en su plato, sin apetito. Pero cuando David estaba en casa, Emily cambiaba de nuevo. Reía de los chistes de Ethan, le preguntaba por la escuela y lo trataba con aparente cariño. Sin embargo, Ethan notaba que esa amabilidad era falsa. Había una tensión en su mirada, una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. David, por otro lado, estaba más feliz que nunca. Tarareaba canciones, bailaba por la casa, y hablaba constantemente de lo maravillosa que era Emily. «Es increíble. Somos muy afortunados, ¿no crees, hijo?». Ethan asentía con una sonrisa fingida. No quería decepcionar a su padre, pero por dentro se sentía cada vez más solo. Las palabras hirientes de Emily comenzaban a afectarlo. Comentarios disfrazados de bromas, miradas de desprecio, pequeñas agresiones que nadie más parecía notar. Y un día, sucedió algo que marcó un antes y un después. Ethan derramó un vaso de jugo por accidente. Emily, furiosa, lo agarró del brazo con fuerza y le gritó con el rostro desfigurado por la ira. Lo que más lo asustó no fue el dolor, sino las palabras que ella dijo. «Y si dices una palabra de esto a tu padre, te arrepentirás mucho, ¿entiendes?». Desde ese día, Ethan supo que tenía que proteger a su padre. Como fuera. Incluso si eso significaba detener una boda frente a todos. Incluso si nadie le creía. El tiempo pasó, y mientras el gran día se acercaba, Ethan se sumía cada vez más en su silencio. A escondidas, evitaba cruzarse con Emily. Ya no intentaba contarle nada a su padre, después de todo, la única vez que lo intentó, David no le creyó. La frustración fue tanta que Ethan dejó de insistir. Se limitaba a observar, a grabar todo lo que veía y escuchaba con una claridad dolorosa.
Fue una noche, mientras David revisaba unos documentos en su estudio, que Ethan reunió el valor para hablar. El niño se detuvo frente a la puerta cerrada, respiró hondo y golpeó suavemente. «Papá», dijo, apenas audible, «¿puedo hablar contigo un segundo?» David levantó la vista y sonrió, sin notar la tensión en los ojos de su hijo. «Claro, campeón. Siempre puedes hablar conmigo». «¿Qué pasa?» Ethan bajó la mirada, retorciendo la tela de su camiseta. «Es sobre Emily, creo que no le caigo bien. Ella cambia cuando no estás. Me ignora. A veces me dice cosas feas. Me hace sentir como si estorbara». David frunció el ceño, confundido. «No digas eso, hijo. Emily te adora. Solo está nerviosa con la boda. Es normal». «Tú también estás nervioso, ¿verdad?» Ethan negó con la cabeza, insistiendo con un nudo en la garganta. «No, papá, no es lo mismo. No es que esté nerviosa, es que, cuando estamos solos, no es amable. Y una vez me agarró fuerte del brazo. Me asustó mucho». David suspiró, claramente incómodo, y dejó los papeles sobre la mesa. «Ethan, sé que todo esto es nuevo para ti. Sé que echas de menos a mamá y que esta situación es difícil. Pero Emily está haciendo un esfuerzo por ser parte de nuestra familia. ¿Podrías intentar entenderla también?» Ethan tragó saliva. El comentario lo golpeó fuerte. No se trataba de entenderla. Se trataba de proteger a su padre. El niño asintió, derrotado. Sintió como si una puerta se cerrara dentro de él. Ya no intentaría más. Su padre había elegido a Emily, aunque no supiera quién era realmente. Aunque estuviera ciego ante lo que ella era capaz de hacer. Desde ese día, Ethan cambió. Se volvió más callado, más reservado. En la escuela, sus profesores notaron que ya no participaba como antes. En casa, evitaba las conversaciones largas. Solo se expresaba a través de pequeños gestos, una mirada de desconfianza, un paso atrás al cruzarse con Emily, una puerta cerrada con más fuerza de lo habitual. Y esa noche, después de esa conversación con su padre, Ethan no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, atormentado por lo que había callado, por lo que había visto, por lo que sentía que estaba por suceder. Las palabras de Emily volvieron a su mente como un susurro venenoso: si dices algo, te vas a arrepentir. Lo que aún no sabía, era que esa misma noche descubriría algo que cambiaría todo para siempre. Fue cerca de la medianoche. Ethan se levantó para ir por un vaso de agua. Caminaba en puntillas, con sus pijamas de Superman, cuando escuchó voces desde la sala. Se detuvo. Era Emily. Estaba hablando por teléfono. «Mark, tienes que escucharme», decía con voz baja y cortante. «No podemos apurarnos. Todo tiene que salir perfecto. Después del casamiento, pasamos a la siguiente fase». Ethan se agachó detrás de la pared, el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué era esa fase 2 de la que hablaba? ¿Por qué sonaba tan distinto su tono de voz? David no sospecha nada. El seguro ya está aprobado. Solo tenemos que esperar. Un accidente, una viuda desconsolada y listo. No más problemas. El niño contuvo el aliento. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su padre estaba en peligro. Emily no era solo cruel. Era peligrosa. Ethan retrocedió lentamente, con el corazón martillando dentro de su pecho. Subió las escaleras en silencio, temiendo que el más mínimo crujido pudiera alertar a Emily. Al llegar a su cuarto, cerró la puerta con cuidado y se metió debajo de las cobijas. Pero no durmió. Pasó el resto de la noche con los ojos bien abiertos, repasando una y otra vez lo que había escuchado. Emily planeaba algo terrible. Hablaba de una fase 2, de un accidente. Mencionó un seguro. Y, sobre todo, dejó claro que su padre era el blanco. Ethan sabía que debía hacer algo, pero ¿qué? ¿A quién podía acudir? Su padre no le creía. Y si lo intentaba de nuevo, tal vez Emily se enteraría, y cumpliría sus amenazas. A la mañana siguiente, bajó a desayunar con el rostro pálido. Se sentó frente a su padre, que leía el periódico mientras tomaba café.
Emily entró a la cocina con su sonrisa habitual, fingiendo dulzura. Buenos días, campeón. ¿Dormiste bien? Ethan la miró, intentando sostener la compostura. Sí, mintió. Emily se inclinó para besar a David, quien apenas levantó la vista. Estás muy callado hoy, hijo, comentó David, con cierta preocupación. Solo tengo sueño. Los días siguientes fueron una tortura. Emily actuaba como si nada hubiera pasado, pero Ethan sabía que cada sonrisa era una máscara, que cada gesto ocultaba una amenaza. Empezó a observarla con más atención. Notó que siempre que su padre no estaba, ella hablaba por teléfono en voz baja. Cada vez que entraba David, ella guardaba el móvil rápidamente. Un día, mientras Emily salía a una cita con la florista, Ethan revisó la laptop de su padre. Intentaba encontrar pruebas, algo que pudiera mostrarle a David y abrirle los ojos. No tardó en descubrir que el historial de navegación había sido borrado. Pero una pestaña seguía abierta, un correo electrónico de una compañía de seguros. El asunto decía, confirmación de póliza de vida, David Matthews. Ethan no entendía todos los términos legales, pero lo que vio fue suficiente para congelarle la sangre. Monto asegurado, $5 millones. Beneficiaria, Emily Harper. Con los ojos muy abiertos, buscó más. Encontró una carpeta de documentos escaneados. Entre ellos, una copia del testamento actualizado, donde todo pasaría a nombre de Emily en caso de fallecimiento. ¿Cómo había logrado eso sin que su padre lo supiera? En ese momento, el sonido de la puerta de entrada lo sacudió. Emily estaba de regreso. Cerró la laptop de golpe y corrió a su habitación, con el corazón a mil. Esa noche, no pudo más. Necesitaba hacer algo. Sabía que interrumpir la boda sería una locura, pero era la única oportunidad que tenía para impedir una tragedia. Sabía que todos lo mirarían como un niño celoso o confundido. Pero también sabía que, si no hablaba, su padre podía morir. Así que tomó una decisión. El día de la boda, lo enfrentaría todo. No importaba cuántos lo callaran. No importaba si nadie le creía. Tenía que intentarlo. Porque a veces, incluso los niños deben ser los héroes de su propia historia. El día de la boda amaneció con un cielo despejado, como si el universo ignorara por completo la tensión que pesaba sobre los hombros de un niño de 8 años. Ethan se vistió en silencio, con el mismo traje que había usado en los ensayos, pero con el corazón más pesado que nunca. Cada paso que daba dentro de la casa lo sentía como una marcha hacia la batalla. Porque eso era, una batalla. No de espadas ni gritos, sino de verdades y silencios, de miedo y valentía. David, ajeno a todo, lo ayudó a ajustar la corbata y le sonrió frente al espejo. Hoy es un gran día, campeón, dijo, peinándole con ternura. Gracias por estar a mi lado. Ethan forzó una sonrisa, queriendo grabar ese momento en su memoria por si era el último con su padre a salvo. Su garganta ardía con las palabras que no había dicho. Pero pronto, muy pronto, las diría todas. La iglesia estaba adornada con flores blancas y luces suaves. Los invitados charlaban entre murmullos, comentando lo hermosa que sería la ceremonia. Nadie sospechaba. Nadie imaginaba que el niño de traje pequeño que sostenía los anillos no estaba nervioso por perderlos, sino por salvar una vida. Cuando la música nupcial comenzó, todos se pusieron de pie. Emily apareció en la puerta, radiante y calculadora. Caminó con la gracia de quien sabe manipular su entorno. Ethan la observaba, su mente repasando cada evidencia, cada palabra escuchada, cada mirada fría escondida detrás de una sonrisa perfecta. El oficiante comenzó a hablar, y el murmullo se disipó. Todo se volvió silencio expectante. Ethan respiró hondo. Era ahora o nunca. Si alguien tiene una razón por la cual esta pareja no debe unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre, dijo el oficiante. El silencio fue absoluto. Y entonces, Ethan alzó la voz. Esperen. Gritó, con un temblor en la voz, pero con firmeza. Todos se giraron. El murmullo se convirtió en un murmullo nervioso. David frunció el ceño, sorprendido. Ethan, ¿qué estás haciendo? Papá, no puedes casarte con ella, dijo, con las manos temblorosas.
Emily no es quien tú crees. Emily palideció, aunque intentó mantener su compostura. Caminó hacia Ethan, con una sonrisa que ya no era tan convincente. Amor, está nervioso. Es un niño. Todo esto le supera. Deja que siga la ceremonia. No. Insistió Ethan, con lágrimas en los ojos. La escuché hablar con alguien llamado Mark. Están planeando hacerte daño. Vi la póliza del seguro. Vi los papeles en tu computadora. Ella quiere matarte, papá. Una exclamación recorrió la iglesia. David quedó petrificado. Miró a Emily, luego a su hijo. Ethan, ¿estás seguro de lo que dices? El niño asintió con firmeza. Ella solo finge ser buena contigo. Pero cuando tú no estás, me trata mal. Me hace sentir como una carga. Y ahora quiere hacerte algo terrible. Tienes que creerme. Emily rompió en carcajadas forzadas. Esto es ridículo. ¿De verdad vas a creer en una fantasía de un niño que no quiere compartir a su papá? Esto es una locura. David no respondió de inmediato. Observó a su hijo, vio en sus ojos algo que nunca había visto, miedo real. Y también determinación. El tipo de coraje que no se finge. Emily, dijo David, lentamente. ¿Hay algo que quieras decirme antes de que averigüe la verdad por mi cuenta? Emily lo miró con rabia contenida, como una máscara que finalmente se agrieta. Pero en lugar de responder, simplemente giró sobre sus talones y se dirigió hacia la salida. «¡Alguien deténgala!», gritó una mujer desde el fondo. Y entonces, todo cambió. El grito sacudió a los invitados como una ráfaga de viento helado. Algunos se pusieron de pie, otros murmuraban sin entender qué pasaba. Emily, en cambio, no dudó. Corrió hacia la salida como si el edificio estuviera a punto de derrumbarse. Su vestido blanco se agitaba tras ella como una bandera de rendición tardía, mientras los murmullos de los presentes crecían como una ola a punto de romper. David reaccionó al instante. «¡Llamen a la policía!», gritó con la voz rota, sacando su teléfono del bolsillo con manos temblorosas. Sus ojos buscaban a Emily entre la multitud que se abría como un río ante su huida. Ethan se quedó inmóvil en el altar, observando cómo la verdad se desmoronaba frente a todos. Sintió miedo, sí, pero también una extraña paz. Había hecho lo correcto. Ya no importaba lo que pensaran de él. Su padre estaba a salvo. Al menos por ahora. Minutos después, llegaron las patrullas. La iglesia se llenó de luces intermitentes y pasos rápidos. Los oficiales comenzaron a tomar declaraciones. David intentaba mantener la calma mientras explicaba lo sucedido, pero su voz temblaba. Ethan, a su lado, no soltaba su mano. Entonces, entre el bullicio, Ethan lo vio. Un hombre alto, de cabello oscuro y una cicatriz sobre la ceja izquierda, intentaba mezclarse entre la multitud cerca de la entrada. Ethan sintió que el corazón le daba un vuelco. «¡Papá!», gritó, tirando del saco de David. «Es él. Es Mark». David giró y vio al hombre justo cuando intentaba retroceder. Los policías no dudaron. Uno de ellos corrió tras él y lo interceptó justo antes de que pudiera escapar. «¡Al suelo!», gritó el oficial. Mark levantó las manos lentamente, sabiendo que no tenía salida. Fue esposado y escoltado fuera del recinto mientras los asistentes lo observaban atónitos, como si fueran parte de un thriller en vivo. El caos era absoluto. Invitados discutían entre sí, otros filmaban con sus teléfonos. Algunos lloraban, otros simplemente no podían dejar de mirar a Ethan y a su padre con una mezcla de respeto y compasión. Nadie esperaba que un niño fuera el centro de semejante revelación. David abrazó a su hijo con fuerza, con los ojos húmedos. «Gracias, Ethan», susurró. «Me salvaste la vida. No sé cómo agradecerte». Ethan cerró los ojos por un instante, sintiendo el latido del corazón de su padre contra su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente seguro. No había sido en vano. Pero aún quedaban preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaba Emily? ¿Qué más habían planeado? ¿Había más personas involucradas? Uno de los agentes se acercó.
Señor Matthews, necesitamos que usted y su hijo nos acompañen a la estación. Lo que puedan declarar será clave para la investigación. David asintió, aún con el rostro descompuesto por el impacto. Claro. Vamos, hijo. Esto apenas comienza, pero vamos a salir de esta. Juntos. Salieron del templo bajo la mirada de todos. Ethan caminaba de la mano de su padre, sabiendo que ahora sí podía confiar en que él lo escucharía. En que estaban del mismo lado. En que ya no estaba solo. Dentro del patrullero, mientras las luces rojas y azules iluminaban su rostro desde la ventana, Ethan miró hacia atrás. La iglesia, que debía haber sido escenario de una unión sagrada, era ahora símbolo de una gran traición evitada justo a tiempo. A pesar del miedo, una certeza lo acompañaba: había actuado con el corazón, y eso, al final, siempre era lo correcto. La estación de policía era fría y silenciosa, con paredes grises que no decían nada y sillas duras que parecían castigar el cansancio. David y Ethan fueron conducidos a una sala pequeña, donde un agente joven les ofreció agua y un momento para respirar antes de comenzar con los interrogatorios. A pesar de lo absurdo que sonaba todo, nadie dudaba ya de las palabras del niño. Un oficial mayor, con una carpeta gruesa bajo el brazo, se sentó frente a ellos. Señor Matthews, Ethan, gracias por venir tan rápido. Tenemos muchas piezas sueltas, pero ya empezamos a conectar los puntos. David asintió, agotado. Su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y culpa. Haremos todo lo posible para ayudar, dijo. Solo quiero asegurarme de que mi hijo esté a salvo. Ethan lo miró y apretó su mano con fuerza. Estaban juntos en esto. El agente abrió la carpeta y comenzó a hacer preguntas, como conocieron a Emily, cuando comenzaron a sospechar, qué pruebas tenían. Ethan relató con detalle lo que había escuchado en las llamadas, lo que encontró en la computadora y cómo Emily cambiaba cuando David no estaba presente. Cada palabra reforzaba la imagen de una mujer calculadora que había engañado a todos. Al cabo de 2 horas, cuando las declaraciones terminaron, otro agente entró a la sala. Su rostro serio contrastaba con la emoción en sus ojos. Tenemos novedades. Mark confesó. Al parecer, Emily no solo estaba tras el dinero. Llevaban años haciendo esto. Estafaban hombres ricos, desaparecían con su dinero y volvían a intentarlo con una nueva identidad. Pero esta vez, habían planeado algo más grande, y más peligroso. David se llevó una mano a la frente. ¿Dónde está ella ahora? Desaparecida. Pero tenemos unidades buscándola. No creemos que haya podido ir muy lejos. Y Mark dio información suficiente como para estrechar el cerco. Las palabras no aliviaban del todo, pero ofrecían una luz. Por primera vez desde que todo comenzó, David sintió que recuperar su vida era posible. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer. Padre e hijo salieron de la estación tomados de la mano, envueltos por el aire frío de la tarde. El silencio entre ellos no era incómodo, era un espacio de comprensión mutua. Papá, dijo Ethan mientras caminaban hacia el auto, ¿crees que algún día ella se arrepienta? David respiró hondo antes de responder. No lo sé, hijo. Pero sé que nosotros no nos rendimos. Y tú me enseñaste eso. Ethan sonrió débilmente. Era un niño, pero en su mirada había algo que trascendía su edad: sabiduría, experiencia, dolor. Y sobre todo, valentía. ¿Podemos comer pizza esta noche?, preguntó, cambiando de tema de golpe. David rió. Por fin, una risa verdadera. Con borde relleno. Y extra queso. Subieron al coche. Mientras el motor arrancaba y se alejaban del edificio gris, ambos sabían que la tormenta aún no había pasado del todo. Pero también sabían que, juntos, podían atravesarla. Los días siguientes estuvieron cargados de trámites, conversaciones con abogados y una sensación constante de que todo había sido un mal sueño. Pero no lo era. David tuvo que cambiar sus cuentas, cancelar tarjetas, poner en orden su testamento y actualizar las medidas de seguridad de la casa. Aunque la policía seguía buscando a Emily, su paradero seguía siendo un misterio. Parecía haberse desvanecido. Ethan, aunque más tranquilo, no dejaba de mirar por la ventana todas las noches. Cualquier ruido en el jardín lo ponía en alerta.
David lo notaba, y aunque intentaba mantener la calma por él, también estaba siempre con un ojo abierto. Nadie bajaba la guardia. Una mañana, David decidió que ambos necesitaban un respiro. Le propuso a Ethan un viaje corto fuera de la ciudad, solo los dos. Un lugar tranquilo, sin teléfonos, sin noticias, sin recuerdos de Emily. Al principio, Ethan dudó. Pero la idea de alejarse de todo, aunque fuera por poco tiempo, lo sedujo. Prepararon las mochilas, tomaron el auto y manejaron hacia una cabaña en las montañas. Al llegar, el aire fresco y el silencio del bosque les dieron la bienvenida. Esa noche, sentados junto a una fogata, David le confesó a su hijo algo que había estado guardando. Hijo, sé que en muchos momentos no te escuché. Sé que debí haber confiado más en ti. Lo siento. Ethan levantó la mirada y asintió lentamente. Yo también quería que fueras feliz, papá. Solo que, tenía miedo de perderte. El fuego crepitaba suavemente entre ellos. David le pasó el brazo por encima de los hombros. Nunca me perderás. Nunca más. Lo prometo. Durante el día, caminaron por senderos rodeados de árboles altos, recogieron piedras de formas raras y se contaron historias mientras cocinaban juntos. Fue el primer momento en semanas en que ambos respiraron sin tensión. Parecía que la vida les estaba devolviendo la calma poco a poco. Pero la paz se rompió en la tercera noche. David salió a revisar el coche antes de dormir y notó algo extraño, una figura al borde del bosque. Estaba lejos, pero se movía con cautela. Regresó de inmediato a la cabaña, cerró con llave y fue directo al cuarto de Ethan. Empaca tus cosas, le dijo con voz baja. Nos vamos. Ethan se incorporó, asustado. ¿Es ella? No lo sé. Pero no quiero arriesgarme. Mientras David empacaba a toda velocidad, Ethan miró por la ventana. Entre los árboles, creyó ver un destello blanco. Tal vez un abrigo. Tal vez un vestido. Su corazón se aceleró. Salieron en silencio, subieron al auto y arrancaron. David no dijo una palabra hasta que estuvieron en la carretera principal, con la cabaña varios kilómetros detrás. Vamos a estar bien, dijo, más para sí mismo que para Ethan. Llegaron a casa al amanecer. El cansancio era enorme, pero el alivio de estar seguros los abrazó como una manta tibia. Llamaron a la policía, reportaron lo que habían visto. Enviaron patrullas al área, pero no encontraron rastros. Solo huellas recientes cerca de la cabaña. Ethan no necesitaba pruebas. Lo sabía en su interior, ella había estado allí. Observándolos. Esperando. Pero también entendía algo más, su padre ahora creía en él. Ya no estaba solo. Y juntos, enfrentarían lo que fuera. A pesar del miedo vivido en la cabaña, David y Ethan decidieron no dejar que el pánico les robara la rutina que tanto trabajo les costó reconstruir. En los días siguientes, retomaron sus actividades diarias con cautela. David volvió al trabajo, aunque de forma remota, y Ethan regresó a la escuela. Las autoridades les garantizaron vigilancia periódica, y un patrullero pasaba por su calle 2 veces al día. Ethan, por su parte, intentó concentrarse en sus clases, pero era difícil ignorar las miradas curiosas de algunos compañeros que habían escuchado partes de la historia. Sin embargo, también recibió gestos de apoyo de otros niños que lo admiraban por su valentía. Poco a poco, la vida se abría paso. Una tarde, David recibió una llamada que lo dejó en silencio por largos segundos. Ethan lo observaba desde el pasillo, con la mirada fija. «Papá. ¿Qué pasa?» David colgó lentamente. Encontraron a Emily. Ethan se congeló. ¿Está viva? David negó con la cabeza, con expresión grave. No. Fue hallada en un motel a las afueras de Las Vegas. Se quitó la vida. El silencio que siguió fue denso, como una nube negra que descendía sobre ambos. David se sentó en el sofá, con las manos temblorosas, mientras Ethan permanecía de pie, digiriendo la noticia. ¿Dejó algo?, preguntó el niño. Una carta. Decía que no podía vivir con la culpa, que todo se le había ido de las manos. También mencionaba que, en algún momento pensó que podía cambiar, pero que el pasado era más fuerte.
Ethan se sentó a su lado. No sabía cómo sentirse. ¿Alivio? ¿Tristeza? ¿Confusión? Era una mezcla de todo. No quiero odiarla, murmuró. Pero tampoco puedo perdonarla todavía. David lo rodeó con un brazo. Y no tienes que hacerlo, hijo. Sentir es parte de sanar. No estás obligado a entender todo hoy. Pasaron la noche hablando. No solo sobre Emily, sino sobre todo lo que habían vivido. Se permitieron llorar, reír tímidamente, recordar y soltar. Con el paso de los días, el caso se cerró. Emily, Osara como se descubrió su verdadero nombre, había sido buscada en varios estados por estafas similares. Su historia, ahora pública, se convirtió en tema de reportajes y podcasts. Pero para David y Ethan, era simplemente la historia de una herida profunda que empezaba a cicatrizar. Un fin de semana, David propuso algo especial. ¿Qué te parece si hacemos de este día una tradición? Cada año, en esta fecha, nos vamos de picnic. Solo tú y yo. Para celebrar que seguimos aquí, juntos. Ethan sonrió. Me parece perfecto. Prepararon bocadillos, una manta, y se dirigieron a un parque tranquilo fuera de la ciudad. Se tumbaron en el césped, viendo las nubes pasar, en silencio. No necesitaban hablar mucho. La presencia del otro era suficiente. Cuando el sol empezó a ponerse, David rompió el silencio. Gracias, hijo. Por no rendirte. Por seguir adelante cuando yo no podía ver lo que estaba frente a mí. Ethan lo miró con ternura. Tú también me salvaste, papá. Nos salvamos los dos. Un año después de todo, el recuerdo seguía presente, pero ya no dolía como antes. La cicatriz estaba allí, pero ya no sangraba. David y Ethan habían aprendido a convivir con las sombras del pasado sin dejar que éstas opacaran su presente. La rutina les devolvió la estabilidad. Las conversaciones nocturnas se volvieron costumbre, y las pequeñas tradiciones que crearon, como el picnic anual, eran anclas emocionales que los mantenían unidos. Ethan, ahora un poco más alto, más maduro, había canalizado su experiencia hacia algo inesperado. Empezó a escribir. Relatos breves, ficciones inspiradas en hechos reales, pequeñas historias de niños valientes, de secretos ocultos, de justicia ganada a pulso. Su profesora de lengua notó su talento y lo animó a seguir explorando ese camino. David, conmovido, mandó encuadernar uno de sus relatos favoritos como regalo. Tu historia merece ser contada, le dijo. Porque otros niños, como tú, pueden sentirse menos solos al leerla. Ethan sonrió, un poco avergonzado, pero feliz. Sentía que, de alguna forma, estaba convirtiendo el dolor en algo útil. Algo que podía inspirar. Una tarde, mientras paseaban por el mismo parque donde habían celebrado su primer picnic de renacimiento, Ethan se detuvo frente al lago. El sol reflejaba destellos dorados sobre el agua, y los árboles mecían sus ramas con un viento suave. Papá, dijo de pronto, ¿crees que las personas cambian de verdad? David se tomó un momento antes de responder. Creo que algunas lo intentan. Pero cambiar no es fácil. Y para hacerlo, hay que querer con todo el corazón. Hay quienes no pueden. Hay quienes no saben cómo. Ethan asintió lentamente. No era una pregunta sobre Emily, no del todo. Era una pregunta sobre el mundo. Sobre lo que había visto. Sobre lo que aún vendría. ¿Y tú? ¿Sientes que cambiaste? Preguntó David, mirándolo de reojo. Sí, respondió Ethan con convicción. Pero para ser más fuerte. Para confiar más en mí. Para saber que incluso siendo niño, puedo hacer cosas importantes. David se detuvo, lo tomó de los hombros y lo miró a los ojos. Tú eres lo mejor que tengo, Ethan. Nunca lo olvides. Lo que hiciste ese día, salvó mi vida. Y también me enseñó a escuchar mejor, a ser mejor padre. El niño sonrió, pero esta vez no desvió la mirada. Aguantó la emoción, respiró hondo y abrazó a su padre. Te quiero, papá. Y yo a ti, hijo. Más de lo que puedes imaginar. Caminaron de vuelta por el sendero. La luz dorada de la tarde los envolvía como una promesa de futuro.
Aunque aún podrían llegar días difíciles, sabían que contaban el uno con el otro. Que la verdad, dicha a tiempo, podía cambiar destinos. Que el amor entre padre e hijo era, en sí mismo, un refugio invulnerable. Y así, la historia del niño que detuvo la boda de su padre no fue solo un relato de traición y peligro. Fue, sobre todo, una historia de coraje, de amor profundo, y de esperanza. La historia de dos corazones que, en medio del caos, eligieron permanecer unidos. Porque a veces, el héroe más grande no lleva capa ni espada. A veces, solo lleva un corazón valiente y el deseo de proteger a quien más ama.